Vamos a hablar con un amigo de la casa ahora, es doctor en Derecho, es tucumano catalán, si se me permite su identidad, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados de España. Es técnicamente un legislador español en un país que, como todo el mundo sabe, tiene un sistema parlamentario. Además es un amigo de la casa, tuvimos el honor de tenerlo aquí claro, conversando con nosotros. Vamos a saludar a Gerardo Pisarello. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel, un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias por atendernos, Gerardo. Bueno, contanos cómo están viviendo este estadio de pandemia, este elemento absolutamente novedoso para nuestra generación y probablemente un evento que no se conocía en el mundo en 100 años a esta parte. ¿Cómo se está viviendo la pandemia en España desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y también en Cataluña? Bueno, la verdad me parece que yo creo que es algo que nos tomó un poco desprevenidos, ¿no? No supimos, me parece que eso pasó en España, pero también en Italia y otros países de Europa, lo que se venía realmente. Y por lo tanto estamos mal porque la situación es muy trágica, el número de muertes es alto, gente que no puede despedirse incluso de sus familiares, hacer el duelo como corresponde. Estamos mal, pero yo tengo la convicción de que menos mal de que esto lo está gestionando un gobierno progresista que al menos, ¿no?, está, digamos, tomando las medidas para que no lo pague la gente que peor está, para reforzar el papel de lo público. Sí, creo que hubiera sido mucho peor si hubiéramos tenido gobiernos abiertamente neoliberales o de derechas en este momento. Ahora, digamos, estamos en un punto donde lo que dicen los datos y lo que dicen los expertos es que la curva de contagios se está estabilizando, lo cual, digamos, sería una buena noticia. Y por lo tanto, lo que se está planteando es continuar con la cuarentena. Seguramente aquí se va a continuar eso hasta la segunda quincena de mayo, pero ir flexibilizándola un poco, por varias razones. Una, porque el confinamiento español es uno de los más duros realmente, y eso está afectando a muchas familias, sobre todo a las que tienen chicos, por ejemplo, en las casas, porque es muy duro para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para el pequeño comercio, y también hay un riesgo de salir de esta pandemia con una crisis social y económica brutal, con el tejido productivo, sobre todo de las pymes, destrozado, y eso también hay que tenerlo presente. Y por lo tanto me parece que la clave ahora sigue siendo quién paga todo esto, ¿no? Si esto lo va a pagar pues la gente más vulnerable, la gente trabajadora, como digo, las pequeñas y medianas empresas, el pequeño comercio, o por una vez, y a diferencia de lo que fue la crisis de 2008, los pagan los que más tienen, ¿no? Y creo que estamos en ese punto, es decir, cómo pensar, cómo continuar pensando en la emergencia sanitaria, pero cómo pensar en el día después, en el tipo de reconstrucción social y económica que vamos a tener después de todo esto, y en conseguir que quienes se han beneficiado a lo largo de todos estos años de prebendas fiscales, de ayudas por parte del Estado, bueno, pues pongan el hombro ahora, ¿no? Y eso significa justicia fiscal, pensar en impuestos para las grandes fortunas, controlar la evasión fiscal de los grandes, que es muy elevada aquí en España, y conseguir que eso ayude a hacer algunas cosas que han quedado claras con esta epidemia. Hay que cuidar lo público, que lo público es muy importante, que privatizar y desmantelar los servicios públicos, comenzando por la atención sanitaria, es un error enorme que nos puede costar la vida de muchísima gente, y que eso no hay que repetirlo. Y ya digo, impulsar medidas de justicia y de progresividad fiscal para que esto no lo paguen los de siempre. Estamos hablando con Gerardo Pisarello, quien fuera vicealcalde de Barcelona, hoy es diputado, miembro del Congreso Español, integrante de la coalición oficialista. Acá Gerardo se está empezando a discutir, de hecho ayer hubo una reunión encabezada por el presidente de la Nación y los autores impulsores del anteproyecto para gravar las grandes fortunas en la Argentina, como para que el Estado se haga de recursos
como para poder hacer frente a esta pandemia y a sus consecuencias económicas. ¿Qué se está discutiendo puntualmente en España con respecto al tema del costo de la crisis y compartir las cargas del costo de la crisis? Bueno, yo creo que aquí, digamos, se ha hecho un esfuerzo. Nosotros ahora salimos de una fase más estricta de la cuarentena, del confinamiento, donde, digamos, solamente se mantuvieron actividades económicas esenciales, por lo tanto la gente trabajadora volvía a su casa y quienes tenían que pagar el salario de la gente trabajadora eran las empresas. Entonces esa es una medida que ya intenta no descargar sobre la gente trabajadora el coste del confinamiento, pero es verdad que no afecta igual a una pequeña y mediana empresa que a las grandes. Entonces, ahora yo creo que el reto es plantear lo que se está planteando en Argentina. Uno, plantear el tema, digamos, de la justicia fiscal, que es fundamental, porque nosotros además tenemos una dificultad que en Argentina no existe, y es que España, al ser miembro de la Unión Europea y del Eurogrupo, no tiene soberanía monetaria, no tiene una máquina para emitir plata y para poder financiar los gastos que la crisis, digamos, supone. Depende de la capacidad de endeudamiento que le permita a la Unión Europea. Y claro, intentar pagar toda la inversión que va a haber que hacer para levantar la economía, que va a ser muy importante. Aquí se están hablando de cifras, la verdad, muy preocupantes, de caídas del producto... De 10 puntos, ¿no? Interno. Sí, del orden de 10 puntos. 10 puntos anual. Digamos, exacto, eso es trágico desde el punto de vista. O sea, no hay económico, antecedentes de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, Daniel, no hay antecedentes. O sea, tiene el impacto de una guerra, o más. Exacto, sí. Por eso yo digo que ahora es muy importante mantener el equilibrio entre, digamos, mantener a la gente confinada para evitar que el contagio crezca o buscar otras formas de control que no sean el confinamiento, medidas de seguridad, test rápidos, etcétera, y evitar que la economía, sobre todo, ya digo, la pequeña y mediana empresa, el comercio, etcétera, colapse. Para mí eso es una prioridad fundamental. Eso aquí va a tener que financiarse en parte con déficit. Y el déficit, en este caso, pasa porque el gobierno de España puede endeudarse. Para que el gobierno de España no se endeude en términos leoninos, en términos abusivos, en términos que hipotequen a las generaciones futuras, es muy importante que Europa acompañe y que Europa avale. El problema que tenemos ahora es que los países más ricos de Europa, Alemania, Holanda, Austria, o mejor dicho, las oligarquías financieras de esos países, no están apoyando esa posibilidad. No están queriendo ser solidarios con los países del sur. Por lo tanto, tenemos una crisis muy grave. Pero hay un cambio de actitud por parte de Francia, ¿no? De Macron, ¿no? Pareciera ser que el eje Francia-Alemania está... El eje fiscalista histórico entre Francia y Alemania pareciera ser que está interrumpido, por lo menos, ¿no? Sí, exacto. Digamos, Francia es la pieza clave, porque en principio los países del sur de Europa, ¿no? España, Italia y Portugal, son los que han salido a plantear que en un contexto como este, si se está hablando de New Deal, si se está hablando del nuevo Plan Marshall, si todas las metáforas son las metáforas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tiene que haber una reserva federal de los Estados Unidos o un gran banco central que financie directamente, en este caso, la inversión, además de una política fiscal progresiva. El problema es que Europa no está queriendo hacer esto. Hay una pequeña flexibilización, pero yo la verdad que estoy muy defraudado y creo que la sensación generalizada es de mucha desilusión con la actitud, sobre todo con la actitud de los estados que están en Europa, porque la Unión Europea es un conjunto de estados, y el Banco Central Europeo está siendo más lúcido en su reflexión sobre las dimensiones de la crisis que el Consejo Europeo, que es donde están representados. Ojo con que tengan otro Brexit, ¿no? Porque es un tema que está, dicho sea de paso, escalando muy fuertemente en Italia. Porque sí, la salida de Italia a la Unión Europea es algo que se empieza a conversar, que es algo que está hoy larvado, puede ser un jaque mate para la Unión Europea, ¿no? Absolutamente. Esto ya pasó cuando la crisis financiera después del crack de 2008, con los programas de ajuste que se le quisieron imponer a Grecia. Grecia era un país muy pequeño. Claro, pero Grecia es marginal, pero Italia no lo es, ¿eh? Exacto, y Grecia en un momento dijo, pero ¿de qué sirve entonces estar en la Unión Europea? Claro. Si la Unión Europea... Es lo que dijo Giuseppe Conte hace semanas, ¿no? Y es lo que están pensando todos los italianos. Los italianos dicen, ¿para qué queremos una unión si tenemos una tragedia y no le mandaban ni los barbijos, le escondían los respiradores, no le daban financiamiento?
Sí, absolutamente. El problema es ese, que los estados no pueden, digamos, Claro. devaluar su moneda, no pueden emitir para financiar eso. Por eso digo que pensar la diferencia con Argentina en ese sentido. Argentina me parece que tuvo una actitud correcta, ¿no? Una actitud preventiva en un primer momento. El presidente anuncia una cuarentena que sirve, entre otras cosas, no solo para evitar que el contagio se expanda, sino para preparar al sistema sanitario. Me parece que es una medida muy inteligente. Y ahora, en una segunda fase, plantear la cuestión de los impuestos a las grandes fortunas. A mí me parece... ¿Y en España impecable están como para ir reacción. por un impuesto a Mancio Ortega, al dueño de Inditex, a Ana Botín de los bancos, a los grandes banqueros del IBEX 35? ¿Están en Mira, España como yo- para plantear esa discusión? ¿Está? Si soy sincero, la verdad que tengo pocas esperanzas de que eso pueda ocurrir. Bien. Tengo pocas esperanzas, de la misma manera que te decía al comienzo, que estamos mal, pero que menos mal que no está gobernando la derecha y que hay un gobierno progresista. Me asusta que no se haga, digamos, suficiente, teniendo en cuenta la envergadura de la emergencia, y que se llegue demasiado tarde. Y me parece que en este sentido uno de los problemas que tenemos es que la resistencia naturalmente de los grandes poderes financieros, de los grandes rentistas, de la gran banca, eso es un constante en todos los países, pero en España es todavía, digamos, mucho más pugnaz, ¿no? Mucho más cerril esa resistencia. Y de hecho, digamos, eso se refleja mucho en la derecha española. La derecha Y la española capacidad es del una lobby derecha mediático, más ¿no? dura. También, ¿no? Exacto, porque efectivamente los bancos han comprado medios de comunicación, es decir, ese poder financiero, el gran partido inmobiliario, financiero, vinculado a las empresas del IBEX, tiene un gran poder mediático y tiene un vínculo directo con las derechas españolas, tanto con el Partido Popular como con la derecha más radical todavía de Vox, que, digamos, huelga decirlo, son derechas que tienen un vínculo directo con los gobiernos de Piñera en Chile, de Bolsonaro en Brasil, es decir, que forma parte de un proyecto global en este sentido, que me parece que pasa por salir de esta emergencia sociosanitaria con una mayor concentración de riqueza, con una destrucción, como digo, del aparato productivo pequeño y mediano, una nueva concentración de riqueza, que los estados se endeudan en todo caso, que nunca le carguen a las empresas a través de vía impositiva los costes de la crisis, que si hace falta se endeuden, y luego va a entrar la derecha a decir que la pesada herencia, ¿no?, les obliga a recortar en servicios sociales, etcétera, etcétera, y que la gente más vulnerable pague todo esto. Es decir, esa es la posición de la derecha, y la derecha está siendo muy, muy dura. Y veo al gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos con muchas dificultades para romper, digamos, ese cerco. Yo creo que eso hay que hacerlo ahora, que si en este momento no se abre un debate sobre la necesidad de un ingreso mínimo, de un piso básico para todas las personas, por razones de dignidad y de derechos, pero también incluso para Una mantener el asignación consumo. universal sería. Exacto, caminar hacia una asignación lo más universal posible. Claro. Porque el problema es que se han puesto en marcha muchas medidas sociales, pero son medidas muy fragmentarias, que a veces son excesivamente burocráticas, que se le pide a la gente que presente un montón de papeles y que por lo tanto no llegan a tiempo. Eso es lo que a mí me preocupa. Y por lo tanto creo que es el momento de discutir una asignación lo más universal posible, financiada a través de un impuesto de solidaridad excepcional a las grandes fortunas o a la gran banca, y al mismo tiempo negociar con la mayor fuerza posible la posibilidad aquí de hacer déficit, digamos, presionando a Europa, ¿no? Me parece que esos son los tres frentes que tiene el gobierno, pero hay que reconocer que la resistencia, como digo, del bloque rentista, ¿no?, de la gran banca, de las empresas del IBEX, del sector, como digo, inmobiliario financiero, es enorme, y es un sector que controla además medios de comunicación, es decir, que ya se ha encargado de blindarse lo suficiente como para que no sea sencillo ponerle esos límites. Y además, me parece que hay una cuestión adicional, que es que esto está pasando en un momento de confinamiento, donde la organización social, más allá de lo que podamos hacer de manera telemática, no se puede a movilizar. través de las nuevas redes, no hay posibilidad de movilización, Claro. no hay calle, digamos, Exactamente. ¿no? Y como uno sabe, si no hay calle en la historia, es muy difícil que se pueda poner límites, ¿no?, al salvajismo del poder privado concentrado. Gerardo, como siempre, un placer conversar con vos. Te estaremos llamando seguramente en un par de semanas.
Bueno, muchísimas gracias, un placer escucharlos y un abrazo muy grande. Un abrazo, Gerardo, muchas gracias. Gerardo Pizzarello, en realidad cumplió su mandato como vicealcalde de Barcelona, fue el vice de Ada Colau, la que es actualmente la alcaldesa de Barcelona. Cuando fui a Barcelona el año pasado, más o menos a esta altura del año pasado, tomé contacto con él y fui con mi hermana, hicimos una recorrida por la sede del municipio, de la alcaldía de Barcelona, con unas vistas y con una charla muy, pero muy interesante. Él es argentino, tucumano, hijo de un abogado defensor de presos políticos que desapareció, de origen radical, que firmaba los habeas corpus durante la dictadura. Sí. Un abogado radical, el típico abogado radical de provincia que firmaba habeas corpus pidiendo por los desaparecidos durante la dictadura, y bueno, la reacción de la dictadura fue de hacerlo desaparecer. Luego emigró para Barcelona e hizo su vida, su identidad política y su identidad también nacional allí. Realmente es un amigo de nuestro programa y es un gusto siempre conversar con él, porque para entender qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo, que también se empiece a discutir, ¿no, Rulo? De dónde va a salir la pelusa, los recursos como para hacer cargo hacer frente a esta crisis. Sí, y esta mirada interesante que da Gerardo con respecto a este conflicto que está habiendo recordemos, Europa tiene un banco central, por lo menos los que son de la zona euro, un banco central unificado, que está manejado fundamentalmente por Alemania, y están teniendo dificultades los países que no son, como ellos le dicen, los países del norte. Es decir, los países que no son los países centrales, Alemania, Francia. No. Básicamente la división es lo del norte laburamos, lo de el sur son más vagonetas. Le dicen eso a los tanos, a los españoles y a los portugueses. Sí, claro, para resumirlo. Son los choriplaneros de Europa, digamos. Y esto está teniendo obviamente un grado de conflicto serio, por lo que vos marcabas, ¿no? ¿Qué la salida cuál es el? Ojo con Italia. Un nuevo Ojo Brexit. Con Italia, porque no sé si la Unión Europea resiste la salida de Italia. Italia es un país importante de Europa. ¿Qué te parece? Es un país importante de Europa. Ya, bueno, además el Brexit tuvo un impacto importante, pero menor, porque los británicos no tienen, ¿no? La sabiduría de largo plazo que tienen los británicos no adhirieron al euro, sí. Conservaron su moneda. Exactamente. Y eso que le ofrecieron de todo, le ofrecieron poner a la reina en el billete, le ofrecieron de todo. Claro. ¿En serio? Le ofrecieron de todo para que se sumen al euro como moneda, y los británicos muy sabiamente dijeron, me parece que esta no la veo a largo plazo. Por eso el Brexit lo pudieron hacer, pudieron hacer la salida de la Unión Europea en un plazo más o menos corto. Sí, no tan traumática, digamos. El trauma lo tuvieron internamente, digamos, por las disputas y por la falta de liderazgo, claro, pero no por la salida en sí, es cierto.